Hay renovaciones que se firman en cuestión de días, sin ruido, sin ningún tipo de sobresalto. Otras se rompen entre comunicados fríos y despachos cerrados a cal y canto. Pero la renovación de Isaac del Toro con el UAE Team Emirates será recordada por algo muy distinto, por el silencio absoluto con el que un corredor de apenas 22 años ha conseguido poner en jaque a uno de los proyectos más poderosos y ambiciosos de todo el pelotón mundial. Lo que nadie imaginaba es que, después de la mejor temporada de su carrera, el mexicano fuera a responder con una sola palabra que nadie en la estructura emiratí quería escuchar. Esperemos. Porque mientras el UAE Team Emirates daba por hecho que la firma era prácticamente un trámite, Isaac del Toro también estaba pensando en algo que muy pocos habían anticipado, su lugar exacto dentro de un proyecto que hasta ahora gira exactamente alrededor de un solo hombre, Tadej Pogačar. Mientras millones de aficionados esperaban ver un simple comunicado confirmando la renovación, muy pocos se dieron cuenta de que detrás de esa pausa se escondía algo mucho más grande. Y esta historia, como vamos a ver a continuación, terminará siendo mucho más importante de lo que parecía en un primer momento. Bienvenidos a Ciclismo a Fuego. Si el ciclismo os apasiona tanto como a nosotros, quedaos, porque esto tiene mucha tela que cortar. Para entender lo que estaba a punto de pasar, hay que remontarse a las últimas semanas de la temporada. Isaac del Toro llegaba de firmar un año que ningún corredor mexicano había firmado jamás en la historia del ciclismo. Segundo en el Giro de Italia, maillot blanco al mejor joven del Tour de Francia y sobre todo un histórico tercer puesto en la general de la Ronda Gala, algo que ningún compatriota suyo había logrado antes. El equipo lo sabía perfectamente. El UAE Team Emirates había visto crecer a un corredor que ya no era una promesa de futuro, sino una realidad presente capaz de pelear contra Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard durante 3 semanas completas de montaña, contrarreloj y desgaste extremo. Todo parecía encaminado hacia una renovación tranquila casi automática. Los despachos daban por hecho que el acuerdo se cerraría sin apenas fricciones. Sin embargo, algo salió terriblemente distinto a lo que todos esperaban. Cuando todo estaba prácticamente listo para el anuncio oficial, Isaac del Toro decidió frenar el proceso. No lo rompió, no lo canceló. Simplemente pidió tiempo antes de comprometer los próximos años de su carrera deportiva. ¿Y qué provocó realmente esa pausa? ¿Por qué un corredor que acababa de vivir la temporada de su vida decidía justo entonces no firmar de inmediato? Porque Isaac del Toro quería saber con total claridad cuál iba a ser su papel exacto dentro del proyecto deportivo del equipo en las próximas temporadas. Después de terminar segundo en el Giro y de subir al podio del Tour, el mexicano entendía que había llegado el momento de preguntar sin rodeos qué esperaba realmente el UAE de él y qué oportunidades reales tendría para pelear las grandes vueltas en el futuro. La reacción dentro de la estructura emiratí fue, según distintos medios especializados, de auténtica incredulidad. Nadie en el equipo esperaba una respuesta así. Existía un optimismo enorme. Prácticamente daban por cerrado el acuerdo. Y de repente se encontraron con un jarro de agua fría procedente de la última persona de la que lo esperaban. Y aquí está lo verdaderamente interesante de todo este episodio. No hubo gritos. No hubo un comunicado agresivo, no hubo ningún gesto de ruptura, solo una pausa. Una pausa que, sin embargo, decía absolutamente todo sobre la nueva posición de Isaac del Toro dentro del pelotón mundial. ¿Qué había cambiado realmente para que un corredor tan joven se sintiera con la legitimidad de hacer esperar a un gigante como el UAE? Todo había cambiado, absolutamente todo. Un año antes, Isaac del Toro era un corredor prometedor, agradecido por cada oportunidad que el equipo le concedía. Un año después, era un corredor que había demostrado sobre la carretera, kilómetro a kilómetro, etapa a etapa, que podía convertirse en uno de los grandes referentes del ciclismo mundial. Y ese tipo de corredores ya no negocian desde la gratitud, negocian desde el mérito. Mientras esta tensión silenciosa se cocinaba en los despachos, a cientos de kilómetros de distancia estaba ocurriendo algo completamente distinto que muy pocos conectaron en su momento con la historia de la renovación.
En Eslovenia se celebraba el ya tradicional Pogi Challenge, el evento organizado cada año por Tadej Pogačar en su tierra natal, una jornada pensada para acercar el ciclismo a miles de aficionados que acudían a pedalear junto al campeón del Tour de Francia. Y allí, en medio de esa fiesta popular, apareció Isaac del Toro, sonriente, relajado, sin ningún gesto que sugiriera la tensión contractual que se vivía en paralelo. Mientras algunos medios especulaban con un posible enfriamiento entre el corredor y su equipo, las imágenes mostraban exactamente lo contrario. Dos compañeros compartiendo kilómetros de bicicleta, riéndose, parando a tomar café, disfrutando de una jornada de descanso, como si los papeles y las negociaciones pertenecieran a un mundo completamente distinto. Al terminar la jornada, Isaac del Toro habló con los medios presentes y dejó unas declaraciones que reflejaban perfectamente el momento que estaba viviendo. Es muy genial estar aquí, dijo. Honestamente, hoy fue mi primera rodada después del Tour. Y añadió después con una sonrisa evidente. Fue una rodada súper agradable, paramos para tomar café y sí, estamos disfrutando esto hasta ahora. Es una experiencia bastante buena aquí en Eslovenia. Ninguna palabra sobre tensión, ninguna referencia a la pausa en la renovación. Solo la tranquilidad de un corredor que, pese a la incertidumbre contractual, seguía disfrutando de la compañía del hombre que lo ha convertido, entrenamiento tras entrenamiento, carrera tras carrera, en uno de los grandes talentos del pelotón mundial. Y esto nos lleva al segundo gran protagonista de esta historia, porque mientras la relación institucional entre Isaac del Toro y el UAE pasaba por su momento más delicado, la relación personal entre del Toro y Tadej Pogačar permanecía exactamente igual de fuerte que durante las 3 semanas del Tour. Durante toda la temporada, ambos corredores habían construido algo que iba mucho más allá de compartir el mismo maillot. Se les había visto entrenar juntos, compartir concentraciones, apoyarse en los momentos más duros de la montaña. Pogačar no era simplemente su líder dentro de la carretera, se había convertido en su referencia, en el corredor del que aprender cada gesto, cada decisión táctica, cada esfuerzo. Un auténtico maestro para un ciclista que, con apenas 22 años, todavía tiene toda su carrera por escribir. ¿Y qué provoca esto en la percepción de toda esta historia? Que resulta prácticamente imposible imaginar una ruptura real entre del Toro y el proyecto emiratí mientras esa amistad con Pogačar siga intacta. La bicicleta no mentía en Eslovenia y lo que mostraba era complicidad, no distancia. Mientras fuera se generaban titulares sobre posibles fichajes, sobre otros corredores que el UAE podría incorporar, sobre un futuro incierto para el mexicano dentro del equipo, dentro del propio grupo. Todo transmitía una normalidad casi desconcertante. Isaac sonreía, Isaac entrenaba, Isaac seguía compartiendo tiempo con el mejor ciclista del planeta como si nada de aquello importara. ¿Y qué provocó realmente esa sensación de calma en medio de la tormenta? Que en el fondo, ni Isaac del Toro ni el White Team Emirates estaban pensando en una ruptura. Estaban, cada uno a su manera, gestionando la conversación más importante de los próximos años del ciclismo mundial. Porque la realidad más allá del ruido mediático es sencilla. El UAE quiere seguir construyendo su futuro alrededor de Pogačar y de del Toro juntos, como el dúo dominador de las próximas grandes vueltas. Y el mexicano no busca marcharse a ninguna otra estructura, busca simplemente la garantía de que las oportunidades que ya se ha ganado sobre la carretera se van a traducir en un papel real dentro del proyecto deportivo. Eso no es un conflicto, eso es en el ciclismo moderno, la forma en la que los grandes corredores negocian su futuro. Y aquí está quizás el verdadero mensaje de toda esta historia. Hace apenas un año, casi nadie fuera de México conocía el nombre de Isaac del Toro. Hoy, ese mismo corredor tiene la legitimidad suficiente para hacer esperar a una de las estructuras más ricas y ambiciosas del pelotón mundial. Y lo consigue sin gritos, sin comunicados agresivos, sin ningún tipo de escándalo. Solo con la autoridad silenciosa que da haber subido al podio del Tour de Francia con apenas 22 años. ¿Terminará Isaac del Toro renovando con el UAE Team Emirates en los próximos días? ¿O esta pausa será el primer capítulo de una historia mucho más larga de lo que todos imaginan? Dejadnos vuestra opinión en los comentarios, porque esta historia sin ninguna duda todavía no ha terminado de escribirse. Si os ha gustado este análisis, dadle like y suscribíos, porque en Ciclismo a Fuego seguiremos contando cada capítulo de esta historia tal y como se merece. Nos vemos en el próximo video.